Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bien, bueno, pues veis el taller 246 es lo que vamos a hablar hoy y debajo aparece octavo aniversario. La próxima meditación, que creo que cae en 8 de septiembre, se cumplirán 8 años del taller. Y hoy lo vamos a dedicar a hacer un repasito. Pero si me permitís, antes me gustaría leer este mantra. Se le conoce a este mantra como el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una fluya a través de todos los grupos de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres, con mayúscula, como veis. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Así pues, cumplimos 8 años. Hola, Luis. Pues el 8 de septiembre del año 2006, en la meditación del plenilunio de Virgo, comenzó la etapa del taller de la enseñanza jerárquica en Alice Bailey, aquí en Ecocentro. Si recordáis, los que estáis habituados a venir a las meditaciones, la nota clave esotérica del signo de Virgo es: soy la madre y el hijo, soy Dios, soy materia. Se ha culminado pues un proyecto que comenzó hace 8 años. 8, como también sabéis, es el octavo signo del zodiaco. Un signo al que, entre otras varias cosas, se le suele asociar con la muerte, de muchos tipos, transformación y renacimiento. La nota clave de Escorpio es esta: soy el guerrero que salgo triunfante de la batalla. ¿Cuál es el origen de todo esto? Porque hemos estado unos cuantos meses. Donde tú quieras, ¿eh? Vale. Hemos estado unos cuantos meses y el origen próximo, o al menos el relacionado con Ecocentro, es atender un ruego. Y vosotros diréis: ¿qué ruego es este que atendíamos o que hemos atendido? Ese ruego está contenido en el punto 4 de un texto que se titula, o que comienza con las palabras: el trabajo que debe realizarse es el siguiente. Ese es como comienza el texto. Y luego añade un par de frases o de párrafos en donde se habla de la responsabilidad y de la ayuda. La responsabilidad a la hora de tomar una iniciativa, cualquiera que sea, desde las más cotidianas y minúsculas hasta las más grandes para la gente que las asuma, pues siempre es a título individual. Uno coge las riendas de un proyecto, toma una decisión y tira para adelante, ¿verdad? Pero luego también habla de mi infalible ayuda. Esto lo escribe el tibetano. Bueno, ya sabéis que cuando hablamos de Alice Bailey y el tibetano son casi elementos intercambiables a estos efectos. Ahora veremos más adelante. Por cierto, ¿hay alguien aquí que no ha estado nunca en el taller? ¿Usted no ha estado nunca? ¿Y usted tampoco? Ah, ¿usted tampoco? Ah, vale, entonces, lógicamente, lo conocía de oídas. Bueno, entonces para estas 3 personas que vienen por primera vez al taller, todo lo que se va a decir aquí es nuevo, pero para el resto de vosotros, gran parte o parte de las cosas os sonarán. Pero no está de más recordarlo porque hemos introducido algunos elementos nuevos. Decía que el trabajo que debe realizarse es el siguiente y no me extenderé sobre el mismo porque han sido entrenados para realizarlo. Eso está incluido dentro del libro El discipulado en la nueva era, que tiene 2 volúmenes. Y en ese par de volúmenes, como sabéis, si recordáis, se está dando una serie de instrucciones individuales y grupales a un conjunto de unos 45 discípulos. Algunos se conocían, otros no se conocían, repartidos por todo el mundo, para crear
lo que se podría denominar, o denominaba el tibetano, una exteriorización del asrama interno, una exteriorización jerárquica, aunque fuera discipular. Y no me extenderé sobre el mismo, sobre el trabajo que hay que realizar, porque han sido entrenados, saben lo que debe hacerse, la responsabilidad es de ustedes, como también lo será mi infalible ayuda. Esto conviene recordarlo, porque algunas veces cuando uno está bregando en el trabajo diario o empujando un proyecto, tenemos la tendencia generalmente de sentirnos solos, desamparados, inútiles, impotentes, incapaces, puntualmente. Afortunadamente luego vamos remontando esas pequeñas crisis individuales y vamos superándolo, pero convendría saber que detrás de un esfuerzo de alcance o de contenido o de orientación espiritual, detrás siempre hay una potencia o una potente gama de ayuda espiritual. ¿Cuáles son los trabajos que recomendaba empezar a sus discípulos a empezar a hacer? Primero, preparar a los hombres para la reaparición de Cristo. Y esto lo sugería hacer con el auxilio de una herramienta que era la difusión, hasta convertirse en una plegaria mundial de la gran invocación, que, como hemos dicho cuando hablamos de ella, está traducido a unos 70 idiomas, más o menos. Segundo, ampliar el trabajo de triángulos. Ampliar. El trabajo de triángulos ya se empezó en 1933, porque, como veremos luego, Alice Bailey, además de la obra escrita, hizo otra aportación que no era escrita y se basaba se basó en la creación de Lucis Trust, que acabamos de citar, la Escuela Arcana, Triángulos y Buena Voluntad Mundial. Por tanto, Triángulos ya estaba en marcha. Esto, cuando lo escribe tibetano, son una década más tarde aproximadamente, por eso dice ampliar el trabajo de Triángulos. Tercero, promover incesantemente la buena voluntad mundial. Si pasamos revista a los últimos conflictos mundiales recientes, muy recientes, todavía hay llamas prendidas en el mundo, os daréis cuenta, probablemente, o quizás estaréis de acuerdo, en que si ambos bandos, sean los que sean, hubieran empezado a utilizar la buena voluntad práctica, estos conflictos no hubieran surgido nunca, no hubieran nacido. Buena voluntad significa intentar entenderse, sin resquicios, sin ases bajo la manga, de un modo transparente, leal y cordial. Eso es buena voluntad. Tanto en los asuntos del mundo cotidiano como en los grandes asuntos internacionales, diría incluso en los grandes asuntos interplanetarios. Y cuarto, aquí tenemos el ruego del que estábamos hablando. Emprendan, por favor, la constante distribución de mis libros. Contienen mucha enseñanza para la nueva era. Dicho esto, habría que recordar que la expresión nueva era procede del tibetano. Ahora la utiliza todo el mundo, para bien o para mal. Hay gente que sataniza la nueva era y hay gente que le parece que es lo mejor que existe en el mundo. Muchos de unos o de otros probablemente no hayan leído ni uno solo de los libros de Alice Bailey, que es donde está el origen. La expresión técnica nueva era procede de esta obra del tibetano. Quinto, esfuércense, como recordaréis, para Wesak, de hacer del Festival de Wesak un festival universal, planetario, sin acepción de religiones ni de credos. Un festival que pueda realizar exactamente un hindú en su querida y vieja India, un tailandés o un norteamericano. Un festival universal. Y sexto, descubran a los miembros de esta expresión que tantas veces hemos dicho en las meditaciones y que para mucha gente le resulta enigmática. Pero ya veréis cómo, si leemos estos párrafos que vienen a continuación, el enigma desaparece parcialmente. Allí donde sea posible, no siempre es posible, o no en todos los sitios es posible descubrir a estas personas, porque el terreno no facilita precisamente, aunque es donde más se necesita su presencia. Y fortalezcan sus manos. Esta expresión la hemos comentado otras veces. No dice fortalezcan sus mentes o sus corazones, fortalezcan sus manos. Las manos es el instrumento que tiene el hombre para trabajar. Fortalezcan sus manos.
Búsquenlo, y aquí está el retrato robot del nuevo grupo de servidores del mundo. Quien cumple esto está dentro. Búsquenlo en todas las naciones. Por tanto, no hay una nación privilegiada que solo tiene ese grupo de servidores. Están repartidos en cualquier nación. Y también en todas las expresiones de las distintas líneas de pensamiento, o escuelas de pensamiento, y puntos de vista. Esto es muy importante. Tengo un amigo que piensa, pero que pertenece a tal sitio, pero yo con él no puedo tener ninguna relación, porque es que no tiene mi credo, no tiene mi filosofía, no tiene mi manera de pensar. Como veis, la persona que diga esto, quizás no el otro, pero el que lo dice, se está empezando a retirar de esta descripción. Y luego dice algún rasgo más de este retrato robot. Recuerden siempre que en doctrina y en dogma, fijaros por dónde empieza, doctrina y dogma, en técnica y métodos. No, es que yo llevo la línea del yoga no sé qué o de la meditación no sé cuál. Pueden diferir ampliamente de las yogas, meditaciones nuestras. Pueden diferir ampliamente, diverger. Ahora, ¿qué es lo que es característico que nos unirá a ellos y ellos a nosotros? En el amor a sus semejantes, en la buena voluntad práctica, no teórica, en la devoción para el establecimiento de rectas relaciones humanas, justas relaciones humanas, en la familia, en las naciones, en las provincias, en los gobiernos. Ellos están con ustedes, en eso están con ustedes, no en el dogma y en el método y en las técnicas, pero en eso otro, que es lo importante, sí están con ustedes, en eso se unen. Son sus iguales y además de ser sus iguales, a lo mejor descubren que en muchas ocasiones le pueden dar lecciones. Ellos a nosotros. Este párrafo termina con este otro mantra, el segundo que vamos a ver. Que la bendición de aquel a quien todos servimos se derrame sobre ustedes y los discípulos de todas partes, de todo el mundo. Y que se dediquen plenamente a ayudar a los hombres a pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Esto lo hemos puesto algunas veces, como recordaréis, al final de alguna de las charlas. Por tanto, este es el resumen esquemático de ese trabajo a realizar. Reaparición de Cristo utilizando la gran invocación, triángulos, buena voluntad, libros. Era el ruego que estamos atendiendo en el taller 8º aniversario. Libros. He escrito libros, pero si no se leen, si no se aplican, si no se estudian, si no se penetran, si no sirve para nada. Tener un libro encima de una estantería de casa puede tener toda la sabiduría del mundo, pero sirve para poco. Wesak y nuevo grupo de servidores del mundo. Hablábamos antes de un inicio próximo en el Ecocentro, pero realmente el inicio de este taller se produce en 1998. Esta es la primera vez que lo decimos, pero como estamos de aniversario tenemos que decir novedades. 1998 en el Velo de Isis, un centro que ya cerró en Las Rozas de Madrid. Y eso que tenéis ahí, aunque no se puede leer, lógicamente está muy pequeñito, quizás la siguiente sí. Ahí viene la fecha, hablando de la convocatoria y haciendo alusión a la que había habido el día 12 de febrero de 1998 a las 8:30 de la tarde en esa librería que tenía una serie de actividades, entre ellas las de meditación de luna llena. Objetivos de la tarde de hoy, 2. El objetivo de la tarde de hoy es hacer un resumen. Será útil para las personas que no han estado nunca. Menos útil para los que ya estáis habituados a venir. Un balance, también un balance. No es igual resumen que balance. Ahora haremos un cálculo, unos números, y nos daremos cuenta en qué se ha transformado numéricamente el taller en los 8 años. Pero también es una recapitulación. Resumen, balance y recapitulación. Ahí a la izquierda, como veis, esto lo conoceréis de embriología, ¿no? La recapitulación es una técnica oculta y nos la recomiendan varias escuelas de ocultismo. Recomiendan hacerla a diario, si es posible por la noche, para ver en sentido inverso los acontecimientos que hemos vivido durante el día
pero se puede hacer además con otros periodos. Y por ejemplo, ahora es oportuno hacer una recapitulación del taller que lleva 8 años. Una práctica recomendada ocultamente. Por eso he preguntado antes que qué personas habían estado alguna vez. ¿Usted ha estado alguna vez? He leído bastantes libros de Alice Bailey. Ah, muy bien. Pero no he venido, es la primera vez que vengo. Ah, muy bien. ¿Y usted? ¿Es la primera vez que viene al taller? Ah, muy bien. Entonces, aquí es oportuno volver a repetir lo mismo. Aquí hay 2 públicos. Y tenemos que hablar a los 2. Y tenemos que pedir paciencia a los que ya conocéis las cosas que vamos a repetir. Y comprensión para aquellos que estáis escuchándolo por primera vez. El segundo objetivo es el del taller, que esto lo dijimos al principio y nos dimos cuenta con la práctica que quitaba tiempo, y el tiempo es muy escaso. Aquí hay 1 hora, como sabéis, como muy bien sabéis los que habéis estado más de una vez, y esa hora ha quedado en más de una ocasión corta. Al principio poníamos esto y otras cosas, que es la que vamos a ver hoy, y tuvimos que cortarlo para dedicarnos íntegramente, específicamente, al tema que tratábamos esa tarde. Pero hoy lo vamos a recordar. Este era uno de los resúmenes de los objetivos del taller. El primero, el objetivo general era presentar una hipótesis. Esta palabra la hemos dicho con frecuencia porque nos permite tener una libertad de pensamiento. Todo lo que estamos diciendo hoy aquí y lo que hemos dicho en los 8 últimos años puede ser todo absolutamente falso. Puede serlo. ¿Pasaría algo? No, no pasaría nada. Hemos estado diciendo mentiras 8 años. O puede ser todo correcto o una mezcla. Una mezcla de mentiras y de verdades. ¿Esto qué nos proporciona? Pues un reto. Porque entonces tendremos que decir qué parte era la correcta, cuál era la verdad y cuál era el error. Nos sitúa en la primera de las 4 virtudes de que a los pies del maestro le dicen a Krishnamurti, la primera cualidad en el sendero es el discernimiento. Sin discernimiento es difícil caminar. Es la antorcha que nos guía en el camino. Se puede apagar, lógicamente. O puede no encenderse o no haber estado encendido nunca. Pero hay que encenderla en algún momento. Hasta que no se enciende, todo lo que vemos nos parece igual. Igual de valioso. Igual de correcto, igual de verdadero. Por tanto, presentamos en el taller una hipótesis. La hipótesis es que hay una enseñanza incorporada a distintos libros de muchos autores, pero que tienen una procedencia única. Están inspirados desde una fuente única. Y esa fuente lo denominamos jerarquía espiritual planetaria. El segundo punto del objetivo general es dar a conocer y facilitar el estudio de esos libros, de esos diferentes autores, pero, lógicamente, específicamente enfocados en la obra de Alice Bailey. Y el tercero ya no es estudio. Ahora veremos que el taller tiene 2 partes, 2 dimensiones, 2 aspectos. Es dar a conocer, es decir, a la gente que no sepa todavía que existe en todo el mundo grupos que están realizando cada mes la meditación del pleno, dar a conocer ese dato, ese hecho, y a continuación hacerlas. Porque como habréis comprobado los que habéis estado aquí, una cosa es hablar, como estamos haciendo aquí, y otra cosa es meditar. Son cosas distintas. Ahí tenéis esquemáticamente los 4 puntos: hipótesis, autores, estudio y meditación. Existen 2 tipos de enseñanza. Bueno, esta afirmación a lo mejor podéis estar de acuerdo o no con ella, pero bueno, se nos ocurrió que era útil para diferenciar la enseñanza del taller de ahora con otros talleres o otros seminarios que hayamos podido hacer. ¿Cuáles son esos 2 tipos? Pues la enseñanza que una persona dice de lo que conoce por propia experiencia. Bien lo haya leído, lo haya reflexionado, lo haya meditado, lo haya trabajado, lo haya aplicado. Y luego la enseñanza de las personas que hablan por cuenta de otros, de la sabiduría de otros, no su sabiduría. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora veréis por qué.
Hay muchísimos talleres. He puesto ahí la foto, que es muy parecida a la que encontráis aquí a la entrada. Está llena de chinchetitas con un montón de folletitos. Y cada folleto está anunciando: léeme, léeme, atiéndeme, vete a mi taller, a mi seminario. Bien. ¿Son todos igual de buenos? Probablemente no. ¿Son todos igual de útiles? Probablemente no. Pero están ahí. Y entonces tenemos un amplio mercado, vamos a emplear la palabra esta, en donde uno puede acceder al producto que más se ajusta a su necesidad de ese momento. Porque puede ocurrir, os habrá pasado tanto con libros como con talleres, que cojo hoy este libro y lo dejo porque no me interesa. Con la obra de Lisbeli pasa con mucha frecuencia. No me interesa, no puedo hincarle el diente. Y más adelante pasan unos meses o unos años y de repente dices: Dios mío, este libro que ha estado aquí 10 años en casa, ¿cómo lo necesito leer? Es ahora el momento. Estos proyectos que se cuelgan, lógicamente, son proyectos, seminarios y talleres públicos, porque están al alcance del público, de cualquiera, no, aunque haya que pagar, claro. Y publicados. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hay una parte de la enseñanza que por definición no se puede publicar y no es pública. ¿Cuál es esa parte? La teoría nos dice que es la parte que corresponde al conocimiento que se obtiene en cada una de las iniciaciones. ¿Por qué? Porque cada una de las iniciaciones implica un voto de silencio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que estamos diciendo aquí, digamos, es andar por casa. Este taller tiene una pretensión un poquito amplia, o quizás un poco ambiciosa. Pretende proporcionar o facilitar el acceso a información pública y publicada que dé o proporcione las claves últimas. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que adquiriera esas claves, si es que están aquí, que pueden que no estén aquí, tendría la posibilidad, con esa especie de lupa, acudir a cualquiera de todos los otros seminarios y descubrir al instante cuál es, en una imaginaria regla de medir, la calidad del taller que está comprobando. Cada taller del 1 al 10 vale 1. Este taller vale 8. Es muy valioso. Este taller vale 5. Esto es lo que queremos dar a entender con explicaciones últimas. Y hay un segundo significado o sentido, y es cuando yo escucho algo, puedo tener dentro de mí una brújula, diríamos, que me permite identificar el sentido y la dirección de este curso de pensamiento y decidir si ese curso va a llegar a algo productivo y útil o no. A eso nos referimos. Para eso, para esta finalidad, para adquirir estas herramientas y dar estas respuestas últimas, pese a todo lo publicado, nos pareció útil empezar con la figura de Alice Bailey, por varios motivos. Esto también es muy discutible, pero para poderlo discutir hace falta leerse los 24 volúmenes. Elegimos a Alice Bailey porque nos parecía que sus textos exceden en amplitud y en profundidad a los de cualquier otra escuela publicada. Porque, aún así, la actitud es siempre abierta y concurrente y no excluyente, sino incluyente. Y como tercer punto, como consecuencia de lo anterior, está abierta, el taller sobre todo está abierto, y ahora vamos a verlos al final, creo que nos dará tiempo, a otras adiciones, incorporaciones, revelaciones, vamos a decir, que se están produciendo cada día, con muy distinto valor, pero algunas muy potentes y que de algún modo confirman la enseñanza que hemos estado dando aquí los 8 años.
El título del taller también merece un pequeño, porque lo vamos a utilizar como llave, un pequeño comentario. El título del taller se podría desglosar en estos 5 puntos. Primero, es un taller de introducción. Segundo, es un taller de estudio. Tercero, es un taller de enseñanza. Cuarto, es un taller de enseñanza presuntamente jerárquica. Y quinto, es la porción de esa enseñanza jerárquica que se le soltó a Alice Bailey, como se le podía haber soltado a Blavatsky o a cualquier otra persona. No todo el mundo estaba en el punto de mira de la jerarquía para decidir si a este le va a encomendar o no. Los propios comentarios de los maestros algunas veces decían, bueno, Blavatsky era el material mejor con el que podíamos contar. No era óptimo, era mejorable, pero era lo mejor que teníamos en aquel momento. Estábamos hablando de 1870. Y lo hizo bastante bien, creo yo. Bueno, entonces la primera parte es enseñanza. Vamos a empezar por esa parte de la esta. Lo que hay arriba es una frase que, como todas las de los grandes seres, sobre todo los grandes avatares, en una sola expresión de 3 letras, porque son 3 letras, dice muchísimo, abarca muchísimo, sintetiza muchísimo. Id y enseñad. Cuando uno piensa en estas 3 palabras, de repente se abren un montón de reverberaciones, ¿no? Id y enseñad. Yo os he enseñado, decía Cristo. Ahora id vosotros a enseñar. Claro, una cosa es lo que uno escucha y aprende, y otra es lo que es capaz de enseñar luego a continuación. Vale. Partimos de la base de que existe una corriente de enseñanza. Pero esto es una corriente que no es efímera, o es puntual, o es interrumpida. Es una corriente permanente de enseñanza, que la humanidad recibe de otro centro superior, ese centro de la jerarquía. Y están continuamente enseñando. Para eso utilizan a instrumentos humanos. Y se asume que esos profesores ya no son humanos, son algo más que humanos, bastante más que humanos. Esta enseñanza corresponde, según Alice Bailey, al tipo de energía, frecuencia o cualidad del segundo rayo, que tiene además otra serie de acepciones, pero una de ellas, el segundo rayo, se dedica, digamos, podríamos explicar, en todo el universo a esas entidades que enseñan a otras cómo realizar ciertas cosas, por un lado, y cómo ser, por otro. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. El segundo rayo es el rayo de amor-sabiduría. El rayo de amor-sabiduría tiene, como su propia expresión indica, 2 aspectos. ¿Por qué hablamos de amor-sabiduría y no solamente de amor o solo de sabiduría? El tibetano dice que un conocimiento que está completamente fuera del alcance de nuestra comprobación, que este que estamos ahora viviendo es el segundo sistema solar, la segunda encarnación del logo solar. Pero la primera, cuando culminó esa vida solar, que duró, en términos humanos, imaginaos el número tan largo de años, ya había dominado en el sistema solar, este logo solar, nuestro logo solar, el aspecto de inteligencia activa, el tercer rayo. Por eso dice el tibetano que la materia, los científicos han descubierto que tiene inteligencia propia, está organizada inteligentemente. Los átomos, con sus electrones, neutrones, sus reacciones, las leyes físicas del magnetismo, gravedad, todo lo que conocemos, forma parte de ese esfuerzo, digamos, logoico solar que se hizo en el primer sistema solar y que nos lo ha cedido en herencia al segundo. Es decir, que no empezamos de cero. La materia no es la materia que había en el primer sistema solar, nuestra materia. Nuestra materia es infinitamente más inteligente de la que hubo entonces, hablando en esos términos. Por eso el segundo rayo es amor-inteligencia, amor-sabiduría. Ahora el segundo sistema solar está añadiendo el segundo aspecto divino. El tibetano dice que conocemos 3, la Trimurti o la Trinidad habitual de los panteones clásicos, pero dice que puede haber otros aspectos logoicos
completamente desconocidos para la humanidad. Los tres principales son poder, voluntad y amor. Poder, amor, sabiduría e inteligencia activa. Ahora estamos desarrollando amor, pero no los seres humanos, que es un poco lo que nos confunde. El ser humano siempre tiene tendencia a medirse o medir el universo por su propio rasero. Pero es que también están experimentando el aspecto amor los animales, las plantas, los minerales y los seres que van más allá del ser humano, las jerarquías débicas o angélicas, de las que por fin, el otro día comentábamos, hay una charla incluida en el próximo semestre sobre jerarquía débica. Decíamos que introducción sería otra de los parámetros, ¿no? Y en introducción ya habíamos avanzado antes una cosa muy concreta. Introducción es que el tema es bastante amplio. Es tan amplio, a pesar de la cantidad de talleres y ciclos que hemos hecho, que nos hemos quedado casi al comienzo de lo que es la obra de Alice Bailey. Esto puede parecer paradójico, pero es que es así. 8 años hablando de esta obra y estamos casi al comienzo. Al comienzo en términos de páginas, de número de páginas, y al comienzo de número de conceptos. Pero si de los 8 años nos circunscribimos a una tarde, que es una hora, imaginamos, si es inagotable para 8 años, imaginémonos que es para una tarde. Recuerdo la anécdota de un señor que se sentó ahí con mucho interés en aprender lo que íbamos a dar el taller esa tarde. Empezamos a hablar de uno de los varios temas y entonces él se removía inquieto en la silla y de repente levantó la mano, y no fue la primera ni la última vez que lo hizo varias veces. ¿Pero qué significa esto? Y al final le dije, mire, tiene que tener un poquito de paciencia. Esto es un libro de 5.000 páginas y usted lo acaba de abrir en las 725. ¡Pim! Ciérrelo, vaya a casa y estúdielo con calma. No se puede uno meter un libro de 5.000 páginas en 25 minutos. Es imposible. Vale. Entonces el tiempo es un factor importante. Y la frecuencia también lo es, así como es la continuidad y la perseverancia. A pesar del título, ahora decimos que el taller tiene dos aspectos. Uno son las charlas, el aspecto teórico, y el otro son las meditaciones, que lo hemos comentado antes. Esta es una cita literal del tibetano que dice: les pediré, es otro ruego, hemos hablado al principio de un ruego, este es otro, suele tener muchos. Y hay personas que dicen que les resulta difícil resistirse a esos ruegos, a pesar de que son bastante comprometidos. Este dice así: les pediré que estudien estas instrucciones muy cuidadosamente. Hablamos de la parte teórica, el estudio. Porque dedico mi tiempo, a pesar de estar tan ocupado, y me tomo la molestia de satisfacer sus necesidades y proporcionarles toda la luz posible sin infringir el libre albedrío, allanándoles el camino para que presten servicio. Esto, que lo hemos leído muy rápido, si lo repasáis por casa ya veréis que tiene bastante miga, pero no es está extraído de espejismo o glamour, un problema mundial. Las meditaciones. Este es el otro aspecto: meditación estudio, meditación parte teórica. Esto lo hemos leído alguna vez, no sé si lo recordaréis. Es también una cita literal. Uno de los pasos a dar en el entrenamiento es establecer un contacto más íntimo conmigo, vuestro instructor tibetano. También está incluido dentro del discipulado de la nueva era. Deben intentarlo sin tener ideas preconcebidas respecto de los resultados si se quiere obtener alguno objetivamente. Esos resultados... ¿Cómo? ¿A qué se refiere, perdón, a qué se refiere con el instructor tibetano? El que menciona en la magia blanca y el tratado de magia blanca. El autor de los 24 libros de Alice Bailey. Ajá. Este es el instructor tibetano. No, bueno, Sí. Ahora vamos a hablar con un poquito de calma de esto. Lo vamos a ver ahora mismo. Los protagonistas del... Esos resultados pueden ser percibidos solo por mí o construir para ustedes dos tipos de efectos, que alguna vez los hemos dejado caer, pero
hemos dejado deliberadamente los 8 años a que las personas que se encuentran y se enfrentan a la actividad de la meditación se encuentren a pelo. Esto también es otra de las cosas que decimos por primera vez. ¿Qué significa pelo? Podríamos haber colocado telas de colores, velas, cuarzos, música. Los que habéis estado en las meditaciones habéis visto que no hemos puesto nunca nada de eso, deliberadamente. Las personas de séptimo rayo, que las hay y han venido, obtienen mucha facilidad de estos elementos para meditar, pero solo estas personas, no los otros 7 o 6 séptimas partes más. Lo que para ellos es una ayuda, para el resto es una distracción. Por eso lo hemos hecho así. ¿Cuáles son los dos grupos de posibles efectos? ¿Conocimientos específicos o fenoménicos? Voy a poner un ejemplo chusco, que no se ha dado, ni esperemos que se dé. Meditamos y de repente se levanta una silla, ¿no? Bueno, eso sería un acontecimiento fenoménico. ¿Tiene algo que aportar en sabiduría eso al taller? Pues prácticamente cero. Esa fue una de las razones por las que Blavatsky se retiró de la presentación de espectáculos públicos de su demostración de poderes paranormales. Se dio cuenta de que poca gente se convencía, a pesar de que ella lo hacía con su mejor intención y que los fenómenos eran francamente espectaculares. La fenomenología generalmente no ayuda en nada en el camino del discernimiento, en muy poco. No indico los resultados de tal actividad porque el poder de la sugestión, la palabra sugestión es muy importante. He salido de la meditación y me ha parecido que, ¿te ha parecido o ha sido real? Y la respuesta de la imaginación creadora son fuentes fructíferas de espejismo. Claro, el que lea este párrafo y diga, espejismo, sí, bueno, el espejismo. Pero claro, lo que no sabe es que hay un volumen entero dedicado a explicar qué es el triple espejismo individual y sobre todo planetario. Bien. Solamente una pincelada de esto. Durante la luna llena de junio de 1942 se llevó a cabo la primera prueba de comunicación directa entre los 3 centros planetarios. Fijaros lo que dice, esto puede ser perfectamente mentira o no. Es decir, que en 1942, nos faltaban 3 años, si no me equivoco, para el final de la Segunda Guerra Mundial, en el plenilunio de Géminis, el plenilunio del tercer festival mayor, festividad mayor, el Festival de la Humanidad, del año 1942, por primera vez se consiguió coordinar, seguro de una manera completamente imperfecta, pero se hizo por primera vez, la coordinación planetaria de la meditación entre Shambhala, jerarquía, humanidad. Centro coronario, centro cardíaco, centro laríngeo planetario. Trabajo, enfoque y actitud. Bueno, cuando hablamos en el taller, hemos explicado que procuramos coger un aspecto, un fragmento de los 24 libros, 6.000 páginas, o 9.000, no me acuerdo ya, y entonces este fragmento ponerlo en relación con otros fragmentos de esa misma temática repartido en el resto de los títulos. Primer paso. Segundo paso, relacionar distintos fragmentos de la obra de Dilthey con otras enseñanzas que pudieran ratificar, confirmar o completar eso. Ese es el enfoque sistemático. Lo presentábamos como una diana. En el centro se encuentra el núcleo del tema de la tarde y a continuación, en círculos concéntricos progresivamente más grandes, los otros fragmentos de enseñanza más amplios. Decíamos en un ejemplo que una misma materia podría estar repartida en distintos títulos. Por ejemplo, materia relacionada con glamour está en el propio libro de glamour, pero también se encuentra en La luz del alma, la paráfrasis de los aforismos de la yoga de Patanjali. Y también en Tratado de 7 rayos, en la curación esotérica, o en telepatía y vehículo etérico, o del intelecto a la intuición, o en la reaparición de Cristo. Por tanto,
ese es el fundamento de las recopilaciones del que vamos a hablar ahora. Una misma materia está, desgraciadamente, vamos a poner en plan sarcástico o irónico, está repartido en varios títulos, lo cual dificulta la búsqueda por un lado y por otro obliga a completar la lectura de un título con la de otros, si es que se conocen los títulos. Ahí tenéis el ejemplo, glamour y las relaciones con otros títulos. Si cogiéramos ahora, que no lo he hecho porque si no ya tendríamos un montón, una diapositiva de la primera charla del 2006 y la relacionáramos o la pusiéramos al lado, justo al lado de otra charla del 2014, veríamos el cambio en el formato expositivo de la charla. Y cuando decíamos, y lo vamos a ver ahora, que las charlas no se pueden agotar en una tarde y por tanto abríamos un ciclo para que esa misma temática se dijera en varios días, a veces la distancia entre la charla 1 del ciclo A y la charla 2 del ciclo A pues podía tener una distancia de varios meses o incluso de años. Esto se hacía deliberadamente. Esto impedía varias cosas. Y lo ha impedido eficazmente. La jerarquía humana es la protagonista en realidad. Estábamos ahora comentando instructor tibetano. El instructor tibetano, él dice de sí mismo que fue el último adepto en alcanzar la quinta iniciación en 1875. Eso es lo que dice de él. Pero hay otros más. Algunos conocidos y otros absolutamente desconocidos, dice el tibetano. Por tanto, no se puede o no se debe o es difícil prestarle una devoción exagerada a alguno de ellos, porque resulta que a lo mejor de esos 3 que conocemos, luego tenemos otros 65 que no conocemos, cuya labor es perfecta y absolutamente anónima. A mí lo que me ha extrañado un poco desde hace años sí. es cómo ha podido aglutinar a tantos. ¿Cómo se ha podido aglutinar a tantos? Lo comentamos luego, si le parece. Sí, no, en todo en los tratados de Alibeide. Sí. ¿Cómo se ha podido aglutinar tantos diversos maestros? Ya, es que yo creo que usted tiene una idea que a lo mejor no es exactamente la de los libros, pero con gusto lo miramos ahora, porque vamos a ver los protagonistas y veremos la definición de cada uno. A lo mejor le aclara eso a usted. Yo de todas maneras, aunque toda mi vida he leído cosas de estas, pero de Alibeide conozco poco de su vida personal, de su biografía, muy poco. Bueno, ahora veremos unos rasgos porque pueden ser interesantes. Es que tiene un libro que se llama Autobiografía inconclusa y ahí dice toda su vida. Bueno, toda su vida desde el punto de vista oculto. Lo que tenemos aquí son los 14, porque al final sumando han salido 14 títulos de los ciclos. Cuando la charla, y siempre eran habitualmente más extensa de lo que ocupaba un día, teníamos que trocearla y abrir un ciclo. Estos son los ciclos. Un ciclo sobre meditación, otro sobre métodos de recepción de la enseñanza, otro sobre nueva era, otro sobre el nuevo grupo de seguidores del mundo, otro sobre nueva astrología, astrología esotérica o nueva astrología, otro sobre los problemas de la humanidad, otro sobre las recopilaciones, otro sobre Sirio, tratado de fuego cósmico, triángulos, telepatía y vehículo etérico, vida grupal, ciencia y religión, individualización y rayos. Por ejemplo, el ciclo meditación. Puede ser que me haya comido alguna, pero ese ciclo se ha compuesto o lo hemos desdoblado en estas otras charlas. Un mismo ciclo tenía 4, 5 o 6 charlas. Por ejemplo, meditación, hablábamos de futuras escuelas de meditación que lo hemos hablado hace unos meses o un mes. Peligros de la meditación, significado e importancia de las reuniones de meditación de plenilunio, la festividad de Wesak, las reuniones de meditación de plenilunio y la nueva era de Acuario. El taller en cifras, decíamos. Si hacemos un cálculo que puede hacer un niño de 5 añitos, multiplicamos 8 años por 12 meses, salen 96 charlas.
y otras tantas meditaciones. Hemos hecho 96 charlas en 8 años y 96 meditaciones. El número de asistentes ha sido variable, el número cuantitativamente, pero si tomamos como media 5, aquí estamos hoy más de 5, pero ha habido algún mes en que éramos menos de 5, entonces tomando un número así, 4 o 5, salen 480 asistentes, solo que muchos de ellos están repetidos, porque repetían la charla. Ahora, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Antonio. Antonio. Bueno, Antonio, ahora vamos a hablar de los protagonistas un poquito, de lo que usted estaba preguntando ahora. Los protagonistas del taller son, quitando la jerarquía, 2. Deka o el tibetano, que es como se llamaba o se conocía a la misma ser públicamente. Ni mucho menos, como nos podemos imaginar, ni Deka ni el tibetano tienen que ver con su nombre oculto. Pero bueno, es así como se le conocía. Deka y Alice Bailey. Alice Bailey era una inglesa, pero luego viajó por el mundo, sobre todo la India, fue madre de 3 hijas, tuvo 2 matrimonios y cuando se trasladó a Estados Unidos empezó a ser una estudiante de la Sociedad Teosófica, llegando a ser una estudiante avanzada. No llegó a conocer nunca personalmente a Blavatsky. Y en 1919, porque su obra abarca de 1919 a 1949, tiene un encuentro, porque ella escribió siempre de parte de otra persona. ¿Recordáis lo que hemos dicho de la diferencia entre la sabiduría propia y la sabiduría ajena? Ella escribía de una sabiduría ajena. Lo que pasa es que al escribir de esa sabiduría ajena, ella misma se iba haciendo más sabia. Es imposible recibir sabiduría, sobre todo si es por vía telepática superior, y no ser transformado. Es imposible. Eso formaba parte de su entrenamiento. Ella he visto ahí, ella nació en 1861. Sí. Justo cuando comenzó la guerra de secesión. Sí. El mismo año, sí. Sí, pero en Norteamérica. Ella nació en Manchester. ¿En? Manchester. No, no sabía. Estaba pelando patatas, esto lo pongo yo de mi cosecha, en la cocina, y salí a dar una vuelta, a distraerme. Esto lo está escribiendo en Autobiografía Inconclusa. Y cuando estaba sentada descansando en la falda de una colina próxima a su casa, de repente escucha un sonido. Y a continuación del sonido una voz. La voz decía esto: deberán escribirse ciertos libros para el público. Tú puedes escribirlo, ¿lo harás? Inmediatamente Alice Bailey contestó como buena teósofa bien educada: no, de ninguna manera. No quiero verme implicada en ninguna manifestación del psiquismo inferior. Continúa, ¿verdad? Esto estamos hablando en noviembre de 1919. Poco más tarde comienza a recibir las primeras páginas de Iniciación Humana y Solar. El primero de los libros recibidos. Primer protagonista. Segundo protagonista, el instructor tibetano. Alice Bailey comete un error, un lapsus calami, un error por prisa. Habitualmente todos los artículos y libros los firmaba con firma el tibetano. Pero en un momento, cuando llevaba 20 años recibiendo la enseñanza, en un momento de repente pone firmado el maestro tibetano. Pero vivía el maestro tibetano. Cuando tenía esta conexión, vivía el maestro. Sí. Sí, lleva mucho tiempo, sí. Y entonces el tibetano dice: me veo obligado a dar algún tipo de explicación, pero con mucha, ya veréis con qué ecuanimidad. Y dice: ¿quién es él? Y lo vamos a leer porque creo que os puede interesar. Esto está en todos los libros, creo que alguna vez lo hemos hablado, pero para los que son nuevos poder ayudarles. Solamente, me gustaría pararme en la palabra solamente, porque luego leemos todo de corrido. Pero ¿por qué dice solamente? Cuando va a autodescribirse.
Bueno, lo dejamos ahí. Solamente diré que soy un discípulo tibetano, pero de cierto grado. Esto puede significar muy poco para ustedes, un discípulo tibetano, porque todos son discípulos, desde el aspirante más humilde hasta más allá del Cristo mismo, al que también considera con toda reverencia discípulo de otros seres aún superiores al Cristo. Tengo cuerpo físico, lo mismo que todos los hombres. Resido en los confines del Tíbet, eso está escrito en 1940. La invasión del Tíbet es 1956, si no recuerdo mal. Y a veces, desde el punto de vista exotérico, cuando me lo permiten mis obligaciones, presido a un grupo numeroso de lamas tibetanos. A esto se debe la difusión, se debe la publicidad de que soy un abad de ese monasterio lamásico. Aquellos que están asociados conmigo en el trabajo de la jerarquía, y dice entre paréntesis, cualquier persona que esté trabajando en la línea correcta está asociado a la jerarquía. Me conocen también con otro nombre y cargo. Alice Bailey conoce dos de mis nombres. ¿Cuáles serán? Deka y el tibetano. ¿Por qué dice dos de mis nombres? Porque hasta ahora ella había firmado el tibetano. Pero resulta que el primer libro que recibe Alice Bailey en 1919, Iniciación Humana y Solar, uno de los que aparecen como integrantes de la jerarquía, lo describe como Deka, 20 años antes. Por eso dice Alice Bailey, conoce dos de mis nombres. Soy un hermano que ha andado un poco más por el sendero y por consiguiente tengo más responsabilidades que el estudiante común. No soy un hombre viejo con respecto a lo que la edad puede significar en un instructor, pero tampoco soy ni joven ni inexperto. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo consiste en enseñar primero, recordáis lo que estábamos diciendo, la corriente, segundo rayo, amor, sabiduría de la enseñanza, enseñar y difundir el conocimiento de la sabiduría eterna, donde quiera que encuentre ¿qué? Respuesta. Una persona sale a una plaza y empieza a hablar, o Hyde Park, imaginaos, hay 25 oradores y uno está diciendo algo importantísimo para la humanidad. ¿Cómo sabemos que es ese el de los 25? Es más, imaginemos que se arremolina a su alrededor 25, 10 o 50 o 100 personas. ¿Entenderán lo que dice esta persona? Poneros el ejemplo del Cristo, caminó por Palestina. Algunos instantáneamente lo reconocieron, tú eres el Mesías. Y otros lo que hicieron fue flagelarlo y crucificarlo. No solamente no lo reconocieron como avatar, sino que pensaron que era el demonio encarnado o uno de los tantos profetas falsos que había en Palestina en aquel momento. Una cosa es ver y otra cosa es reconocer. Son dos cosas distintas. También trato de ayudar a los maestros K y M, KH y M. A estos se los conocía ya en el momento que Alice Bailey comienza a escribir, porque eran los puntales públicos de la Sociedad Teosófica, Moria y Kutumi. Porque estoy relacionado con ellos y además estoy relacionado con su trabajo. Y dice, lo expuesto hasta aquí encierra mucho. ¿Encierra mucho para vosotros o no? A lo mejor no. A lo mejor lo hemos leído tan deprisa que no nos hemos dado cuenta de lo que ha dicho. Lo expuesto encierra mucho, dice el tibetano. Pero tampoco les digo nada que les induzca a ofrecerme esa ciega obediencia y tonta devoción que el discípulo emocional brinda al gurú o maestro con el que no está en condiciones de tomar contacto hasta que haya transmutado la devoción emocional en desinteresado servicio a la humanidad, no al maestro. Alice Bailey escribió 24 volúmenes. Ahí tenéis todos ordenados los volúmenes. Abarca de 1919 al 49 que murió. Estuvo escribiendo prácticamente 3 meses antes de morir. Estaba escribiendo en la cama del hospital mientras que terminaba sus días. Esa es la relación, como tantas veces hemos expuesto, de sus libros ordenados por fecha de primera edición inglesa, ordenados cronológicamente.
Y a continuación, en la última columna, tenéis el número de páginas de cada uno de ellos. Esto es fácil de encontrar en cualquier sitio. Además de los libros, hemos dicho que el tibetano hacía ruegos y entonces sugería, sería bueno que algún grupo de estudiantes hiciera una recopilación sobre el tema del sexo, que está repartido y comentado en mis libros. Y se hizo. Sería bueno que se hiciera un recopilatorio sobre la muerte, el tema de la muerte, y se hizo. O sobre el reino vegetal, o sobre el alma, como la cualidad de la vida. O sobre el tema de la antakarana, relacionado directamente con enseñanza en la nueva era. Esas son las carátulas de las recopilaciones, y aquí podríamos decir que los libros se pueden agrupar de un modo un poco arbitrario en grupos, pero esto es una clasificación completamente arbitraria. Por ejemplo, estos apartados se podrían cambiar por otros. Los apartados son discipulado e iniciación, uno, psicología esotérica, otro, meditación, otro, y aspectos de la situación mundial. De este último grupo de libros, varios aspectos están totalmente obsoletos, porque estaban hablando de lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial. Completamente obsoletos. Ahora, ese mismo libro puede contener párrafos o páginas enteras relacionadas con información relativa no ya a lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que está pasando o puede pasar dentro de 200 o 2000 años. Por tanto, no conviene tirar el libro porque alguna de las partes pueden ser vigentes. Esos serían los apartados, estos serían los libros por grupos. Y para resumir toda la enseñanza de esos 24 volúmenes, el propio tibetano, cuando escribió un opúsculo que se llamaba Mi Trabajo, lo resumió en esto. Si tuviera que resumir los 24 volúmenes dictados a Alice Bailey, diría que lo más importante, el núcleo, el meollo, el corazón de la enseñanza que he dado con Alice Bailey, no con Blavatsky, es esto. Primero, enseñanza respecto a Shambhala. De Shambhala se sabía poco. Y aún ahora se sabe muy poco. Segundo, enseñanza sobre el nuevo discipulado. El modelo que había con Blavatsky, que se estaba descubriendo un siglo antes, la ruta de las Indias, era el modelo del gurú y el discípulo. El tibetano dice, esto ya, olvídense, en la era de Acuario el discipulado y la iniciación serán grupales. 3. Enseñanza respecto a 7 rayos. Wood, uno de los varios discípulos de Blavatsky, escribió un pequeño libro que se llama Los Rayos. Si comparáis ese libro con el Tratado sobre 7 rayos de Alice Bailey, que son 5 volúmenes, comprenderéis la diferencia que hay en la amplitud que se consiguió a la hora de la enseñanza. Enseñanza sobre la nueva astrología, que forma parte del tomo tercero de ese tratado, de 7 rayos. La astrología, ahora veremos si nos da tiempo, en la obra del tibetano de Alice Bailey se citan a muy pocos autores. Los hemos clasificado al final, esto es otra novedad del taller de hoy. Muy pocos autores, en los 24 volúmenes, en las 9000 páginas. Pues bien, 2 de los recurrentes en el tomo 3 de Tratado de 7 rayos son 2 astrólogos, Sefarial y Alan Leo. Intentaba explicar que, aunque ellos se presentaban como autores de astrología esotérica, había una nueva astrología que todavía estaba empezando a dar los primeros pasos y que será desarrollada a lo largo de los 2100 y pico de años de la era de Acuario de una manera muchísimo más amplia y que irá dejando completamente desplazada a la astrología que conocemos, que es la astrología de la personalidad o astrología individual. Quinto, información acerca del nuevo grupo de servidores del mundo. Cuando se habla en el primer punto del primer ruego, del cual el punto cuarto era este taller, y decíamos que el primer punto era trabajen para enseñar que puede ocurrir la reaparición del Cristo. Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero han pasado muchas generaciones desde que el Cristo vivió en Palestina y esas generaciones no les podían haber dicho lo que estamos oyendo nosotros. Que el avatar quizás está a punto o ya se está empezando a manifestar. El avatar de la era de Acuario. Porque cuando hablamos de manifestarse, no se trata de le voy a coger de la mano y vamos a caminar por la Quinta Avenida de Nueva York.
no estábamos hablando de esto. Esto es un error propio de la era de Piscis. Puede haber varias formas en que el avatar se manifieste. Si recordáis la expresión de la gran invocación, quizás tengamos ahí un vislumbre de una explicación de una de las formas en que se puede manifestar. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Y ahora por primera vez decimos, y de esta forma, que Cristo retorne a la tierra. Si a esta frase le añadimos, y de esta forma, la frase cobra un significado completamente distinto. Sexto, la tentativa de formar una rama exotérica de las ramas internos. Hemos explicado antes cómo ese grupo de 45 discípulos de discipulado de la nueva era era, tal como decía el tibetano, un intento que él hizo deliberado para exteriorizar una rama en la tierra. Que no estaban todo el mundo viviendo en la misma casa, que uno vivía en Inglaterra, otro en Alemania, otro en Australia y otro en Estados Unidos, y que no se conocían entre ellos. Fijaros el formato, el modelo tan distinto de grupo de discípulos que tenían. Y séptimo, la enseñanza sobre la nueva religión mundial. La religión es la encarnación, mejor dicho, sí, podría ser una de las formas de la encarnación de la energía de sexto rayo, de devoción a un ideal. No puede desaparecer del espíritu del hombre. No puede desaparecer del espíritu del hombre porque no puede desaparecer del universo. El universo, uno de sus aspectos es sexto rayo. Y cuando lo recibe el reino humano en esta tierra, cuarto globo de la cuarta cadena, lo expresa como lo estamos expresando ahora, fundamentalismos. No, mi bandera es la única correcta, no, es la mía, no, es la mía, y nos damos de bofetadas. Sexto rayo es devoción a un ideal hasta la muerte, literalmente, la propia y la ajena. Pensad en las cruzadas, para no utilizar un ejemplo actual. Musulmán cortaba la cabeza al cristiano, cristiano cortaba la cabeza al musulmán. Sexto rayo. Esto es así. ¿Querías? Vale, seguimos muy rápido, que ya nos hemos pasado de tiempo, pero confío que tenemos 10 minutos todavía, ¿no? Ahí tenéis el esquema de estas 7 verdades, 7 novedosas novedades, porque en la escuela arcana es la creencia generalizada de mucha gente que los libros de Alice Bailey son los libros de texto de la escuela arcana. Esto es un error. Me he encontrado con más de una persona que me ha preguntado, claro, la escuela arcana, entonces hay que leerse los libros de Alice Bailey. No. Si usted se escribe o se inscribe, se da cuenta de que la escuela arcana imparte enseñanza con los libros de Alice Bailey, y no todos, más bien pocos, 3 o 4, y además de esos 3 o 4 de los 24, otros muchos libros de otros muchos autores. Esto es escuela arcana, ¿eh? La definición y el propósito de la escuela arcana lo tenéis en uno de los apéndices de Autobiografía Inconclusa. Ahí se puede mirar. Los asistentes. Varias personas, aquí tenemos varios ejemplos, han acudido regularmente demostrando interés. A lo mejor han demostrado más cosas, pero como mínimo interés. Otras que estaban dentro de este grupo han pedido continuidad fuera de este tiempo, de esta hora. Oye, ¿por qué no quedamos tal día? Oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Oye, ¿por qué no? O han preguntado si existía un centro. Ya sabéis que aquí hay muchas personas que dan una charla pero pertenecen a su centro. Y por tanto, aunque aquí esa charla queda corta, no hay ningún problema, porque la persona que ha escuchado y se queda con ganas de saber más, al día siguiente va al centro y todo solucionó. Aquí no pasa eso. Y también es deliberado. Bien. La respuesta sistemática era esta: que esperara la siguiente charla, y la inmensa mayoría de los casos, esa persona que tanto interés parecía demostrar no aparecía, o métese en internet, vaya a la página de Lucistrus y puede encontrar más material. Entusiasmo efímero. ¿Qué significa esto? ¡Ay, yo quiero saber esto! Esto que usted estaba diciendo es lo que yo quiero aprender. Vale, vamos a empezar.
Pasa un mes, viene la siguiente charla, esta persona no aparece. Solamente hubo un caso, lo pongo ahí, de una persona que dijo, yo quiero aprender un poco más. Y tuvo la suficiente perseverancia para estar durante unos 6 meses aproximadamente, ampliando, profundizando, personalizadamente sobre esta enseñanza. Los otros protagonistas. En el taller, además de la jerarquía que se da, por supuesto, del instructor tibetano y de Alice Bailey, que es de lo que estamos hablando hoy, pues hemos, como decían en las películas, las series, que cuando yo era pequeño, la merienda, estrella invitada, ¿no? Venía, no me acuerdo cómo se llamaba aquella serie de vaqueros, y entonces ponía luego, estrella invitada en esta tal, no sé quién, ¿no? Dos grupos. Autores que están citados en la obra de Alice Bailey y autores que no están citados en la obra de Alice Bailey. Autores citados. Aquí no sé si se ve bien la diferencia. Sí, aquí sí, en mi ordenador se ve mal, pero aquí sí. Ahora vamos a hablar de los que sí están citados. Está citado en primer lugar Blavatsky y está citado de una manera exhaustiva, porque no hemos leído el pequeño párrafo que dice: ni Alice Bailey ni yo tenemos interés en que se consideren como que estos libros son inspirados. Pueden ser correctos, verdaderos y útiles, o no. Pero dice, si estos libros presentan la enseñanza como una continuación de la verdad, la continuación era la que estaba dando desde Blavatsky. Solamente en el tomo de astrología esotérica se cita a Blavatsky, si cogéis los apéndices, docenas de veces. En Tratado de Fuego Cósmico, docenas de veces. Porque es la continuación de la enseñanza que el propio instructor tibetano dio con... Es decir, que el instructor tibetano estaba vivo con Blavatsky en 1875, seguía vivo en 1919... Pues ¿En 1900? ¿Cuándo? En 1919, cuando contacta con Alice Bailey, y continúa vivo ahora porque tenemos, como hemos dicho en alguna de las charlas, testimonios de libros escritos X, no sé si conoceréis el grupo X7, lo dimos en una charla reciente. Pero actualmente no seguirá vivo. ¿Por qué no? Bueno, a no ser que sea un maestro ascendido. Ah, bueno. Entonces es otra cosa, que se materialice como los hindúes dicen con Babaji. Algo, por ahí va la cosa. Rudolf Steiner lo cita una vez. Lo cita una vez cuando habla de los septenarios. Sabéis que Steiner, tú sabes, lo conocerás bien, habla concretamente de que la vida, el desarrollo del alma humana se manifiesta o se estructura en septenarios, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el astral y el mental con 21. 7 por 4, 21, ¿no? 28. Entonces, del 21 a 28 es el desarrollo del cuerpo mental. 7, 14, de 14 a 21 y 21 a 28. Es que, perdona, una cosa que yo tengo entendido que Steiner no esperaba la llegada de Cristo encarnado. Eso es. Sino que vendría Eso es. Eso es. A eso hemos hecho alusión hace un momentito, y se puede manifestar de etérico, físico o como le dé la gana, realmente, ¿sabes? Sí. Esta declaración, esta afirmación, no sabemos si es verdad o no lo es, como todo lo que estamos diciendo. Puede ser que sí, puede ser que no. En realidad da igual. Lo importante es que sea etérica o físicamente, si se manifiesta, los efectos van a ser muy potentes. Tienen que ser espiritualmente muy potentes. Steiner lo cita en Educación para la Nueva Era y habla que en vez de septenario, el tibetano dice: yo sugeriría utilizar la cifra de 10, 7 y 3 de consolidación. Es lo que dice él. Pero, como hemos dicho al principio, sobre gustos no hay nada escrito. Aquí tenemos los dos autores astrólogos, ambos, muy conocidos en su época, ambos, con libros muy conocidos ambos, libros que se pasan por ser uno de los mejores libros de astrología publicados, Sefarial y Alan Leo. Los dos están citados y varias veces en el tomo 3, Astrología Esotérica del Tratado de 7 Rayos. Este sería un esquema que me ha salido un poco churro,
Intentaba ser, digamos, cronológico, va bajando desde 1875, en la que se constituye la Sociedad Teosófica, y luego a continuación, poco después, sabéis que 2 años después es Isis in Velo, en 1877, 11 años más tarde se publica finalmente la Doctrina Secreta. Y a continuación tenemos ya pues la enseñanza de los epígonos, de los discípulos, quieran reconocer a Blavatsky como su maestra o no, como ocurre con Steiner o como ocurre con Max Heindel. Lo cierto es que todos ellos eran en su origen estudiantes teosóficos. Porque Steiner, antes de fundar la Sociedad Teosófica, Claro, era el presidente de la Logia Teosófica Alemana. Esto era así. Bueno, y luego Vicente Anglada, la propia Bailey, etcétera, ¿no? 2 grupos de autores. Ahora hablamos de los autores no citados en la obra. Por ejemplo, yo reverentemente empiezo con este autor, Paramahansa Yogananda, y he puesto deliberadamente este título, La Segunda Venida de Cristo, por varias razones. Primero, porque es una de las últimas obras que han sido publicadas de él, y segundo, porque, como podéis comprender, tiene una conexión directa con Reaparición de Cristo de Alice Bailey, escrito en 1940. Directa. También están citados, los traemos como estrellas invitadas, o los hemos traído, pero no están citados, ni Max Heindel, de la Fraternidad Rosacruz, que lleva su nombre, ni Roerich, Nicolás y Elena Roerich. Y otros que los hemos citado con cierta frecuencia, los tenéis aquí: a Olcott, a Besant, a Sinet, a Litviter, a Krishnamurti o a Rosso de Luna. Ese último es español, así que podemos sacar la banderita española. O estos otros, Manly Hall, Judge, el fundador de la rama estadounidense de la Sociedad Teosófica, o Met, el de los oráculos caldeos, si no recuerdo mal. Pero también hemos llamado como estrellas invitadas a otros autores que ya no son tan barbudos y decimonónicos como los que acabamos de citar, sino que están caminando y pululando por las calles en este momento, cada uno en sus propios... Y de estos recientes los distinguimos entre los que tienen una línea esotérica y los que tienen una línea de orientación científica. Los esotéricos son, si me permitís, empezando por este autor patrio también, que es Vicente Beltrán Anglada, del cual hablaremos un poquito cuando hablemos de la charla en el próximo semestre de evolución débica, que abriremos un ciclo de evolución débica que ya es hora. Esta autora la hemos citado más de una vez, Angie Baudin y su actual pareja Antoine Akram. Hemos puesto esta carátula de este título, uno de los más recientes en español, que se llama Deseaban un niño, pero uno de los títulos que más hemos hecho énfasis de ella es el de Alianza. No sé si lo recordáis. Y este otro, Daniel Mervois Givaudan, y este título, Lo que ellos me dijeron. Durante una serie de años, sistemáticamente cada semana recibía información muy actualizada sobre lo que está ocurriendo en el mundo y demás. A este lo recordaréis, Kai, un chico joven, 33 o 34 años, códigos de luz, códigos cetáceos, códigos delfínicos, códigos turquesa, zafiro. Y recientes, pero de orientación científica, hemos invitado más de una vez a Lynn McTaggart. Hemos puesto el primero de los libros que publicó, que fue un auténtico bombazo, El campo. Pero también tiene escrito otro que se llama El vínculo, que tiene que ver con las relaciones esotéricas explicadas de un modo sociológico. O tiene el vínculo, ¿no? Y a este hombre también lo hemos citado en más de una charla. Es David Wilcock, autor de varias cosas, pero sobre todo de este libro que se llama El campo fuente. Tiene un título similar al de Lynn McTaggart, y es un recopilatorio muy interesante sobre aspectos científicos de proyección espiritual. Igual que hemos empezado con un mantra, el del nuevo grupo de servidores del mundo, terminamos un poquito más tarde, gracias a que no teníamos la prisa de la siguiente, con este otro mantra. Está extraído de la obra de Vicente Beltrán Anglada y es, como veis, un pequeño resumen de la gran invocación, incorporando 2 protagonistas que no están en la gran invocación. Estos 2 protagonistas son el espíritu de la paz y el avatar de síntesis. El espíritu de la paz no es una frase metafórica, alegórica o mística. El espíritu de la paz es un ser, por lo que dice Anglada.
un ser que incorpora, irradia, en estos momentos de esta transición tan difícil planetaria, lo que llamamos en el universo el espíritu del amor. Así que me permitís que lo lea, que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan en la Tierra.